Muy buenas tardes, les habla el profesor Hernán Andrés de la Barra, kinesiólogo y quiropráctico, y en esta oportunidad quiero presentar una pequeña actividad práctica respecto a la aplicación de las clasificaciones de la fractura. Esta clase lo que busca es que usted ponga en práctica y pueda afianzar los contenidos revisados en la clase de generalidades de fractura. Comencemos entonces nuestra actividad práctica. A continuación usted visualiza una tabla donde la primera columna, donde dice la imagen, corresponde a la numeración de la diapositiva y de la imagen correspondiente. En cada diapositiva va a visualizar usted dos imágenes. Por lo tanto, en la columna de la izquierda usted va a ir completando 1A, 1B por cada imagen correspondiente. Después correspondería a la 2A, 2B y así. En las siguientes columnas se les va a consultar respecto al tipo de examen, al hueso fracturado, la clasificación de la AO en caso de que sea pertinente, clasificación según el estado de la piel, clasificación según trazo y clasificación según mecanismo. Comencemos entonces con nuestra actividad práctica. Imagen 1. La imagen 1 hace referencia a una radiografía en vista antero-posterior, donde el hueso fracturado acá corresponde a la tibia, y si alcanzan a notar, acá existe una pequeña espícula ósea con prominencia incluso fuera de la piel. De acuerdo a la clasificación AO, esto correspondería a una fractura 4-4C. Según el estado de la piel, vamos a decir que esta es una fractura expuesta, al menos para el caso de la fíbula, mientras que para la tibia, la fractura alcanza a enmarcarse dentro de los márgenes del tejido blando. Según el trazo, esta va a ser una fractura completa en conminución, y según el mecanismo probablemente se trata de una fractura de tipo traumática. La imagen 1B hace referencia a una fractura de falange, de la falange 2 del dedo anular. La imagen es una proyección radiográfica en vista antero-posterior. La clasificación AO acá no aplica, porque la clasificación AO apunta a los segmentos corporales. Clasificación del estado de la piel es una fractura cerrada. Según el trazo, es una fractura transversal completa, y según el mecanismo es traumático. Imagen 2. Acá se alcanza a visualizar una radiografía en proyección antero-posterior que está mostrando la articulación glenumeral, la articulación del hombro. Se visualiza acá una fractura de húmero, es el hueso fracturado, y de acuerdo a la clasificación AO, esto sería una fractura de la epífisis proximal, por lo tanto sería, acuérdense que la AO acá es una excepción, presenta una excepción para la cabeza humeral, para la región glenumeral, por lo tanto se trataría de una fractura 1, por ser epífisis proximal, A, porque es un rasgo bastante simple que está cercana al cuello quirúrgico. Según el estado de la piel, esto es una fractura cerrada o no expuesta. Según el trazo, es una fractura oblicua. Y según el mecanismo, vamos a considerarlo como traumático. La imagen que se ve en la 2B corresponde a una radiografía, también en vista antero-posterior. En realidad esto es una proyección que apunta del dorso a la planta del pie. Y en esta imagen se alcanza a visualizar una fractura del cuarto metacarpiano. De acuerdo a la clasificación AO, no aplicaría para poder identificar este tipo de fractura. Según el estado de la piel, es una fractura cerrada o no expuesta. Según el trazo, es oblicua.
Y según mecanismo, esto podría ser según mecanismo también, además de traumático, por estrés, ¿ya? Sobre todo ocurre en las personas que realizan deporte, que están obligadas a caminar en demasía, como los soldados, por ejemplo, cuando marchan. Así que podríamos considerarla también una fractura por estrés. Vamos con la imagen 3. El tipo de examen es una radiografía en proyección lateral. El hueso fracturado corresponde al fémur, la zona metafisiaria del fémur. Según la AO, esta sería dentro de esta clasificación una 3A. Según el estado de la piel es una fractura cerrada, no expuesta. Según el trazo es una fractura incompleta, transversa. Y según el mecanismo será traumática. Vamos con la imagen 3B. En la imagen 3B se visualiza una fractura de húmero distal. El tipo de examen es una radiografía anteroposterior. El hueso fracturado entonces será el húmero. Clasificación AO corresponde a una 1-3B porque está afectado la región, ¿cierto?, lateral, eso es unicondilar bajo la AO. Según trazo, esta será una fractura también oblicua, incluso puede ser algo oblicua o vertical. Y según mecanismo, traumático. Considera acá que se ve la fisis o las placas de cartílago epifisiario. Por lo tanto, esto es un paciente joven que no ha completado la madurez ósea, la madurez esquelética. Imagen 4A. Acá nuevamente contamos con una radiografía en una proyección anteroposterior. El hueso fracturado es el fémur, la diáfisis femoral. Según la clasificación AO, esto sería una fractura 4-2A, es de rasgo simple. Según el estado de la piel, es una fractura no expuesta o cerrada. Según trazo, va a ser transversal. Y según mecanismo, podría ser traumático, pero también podría ser por hueso patológico, por ejemplo, enfermedades como la osteoporosis, o podría, bueno, acá no se alcanzan a ver los medallones característicos de los osteosarcomas, pero podría ser también por hueso patológico, en caso, además de la osteoporosis, que es un problema metabólico generalizado, por malignidad. 4B. Acá estamos visualizando, bien, una radiografía en visión con una proyección aumentada, amplificada de la columna lumbar. Se alcanza a identificar por la orientación que tienen los procesos articulares. Es una proyección lateral. El hueso fracturado entonces corresponde a la vértebra, específicamente a nivel laminar. La clasificación AO en este caso no aplica. La clasificación según el estado de la piel será una fractura cerrada o no expuesta. Según el trazo es vertical, o si lo quiere ver, transversal a la cortical y a las trabéculas óseas. Según el mecanismo, es probable que sea de origen traumático. Vamos con la imagen 5. La imagen 5 es una proyección radiográfica anteroposterior de muñeca. El hueso fracturado corresponde al radio, porción distal. Clasificación AO es una 2-3A, porque afecta a la zona metafisiaria. Clasificación según el estado de la piel. Es una fractura cerrada. Según el trazo, tiene un carácter oblicuo y el mecanismo probablemente sea traumático. En la imagen 5B
Apreciamos una radiografía anteroposterior. Existe acá una fractura a nivel del fémur proximal. Clasificación AO, acuérdense que el fémur también es una excepción en la clasificación de la AO, por ejemplo, se alcanza a dar cuenta usted acá que afecta al cuello femoral, por lo tanto sería una 3-1B. Según el estado de la piel, esto es una fractura cerrada o no expuesta. Según el trazo, esto es una fractura oblicua. Y según el mecanismo, acá podríamos considerar dos cosas. Un mecanismo traumático, pero es muy probable que se trate también de hueso patológico, ¿ya? Como por ejemplo la osteoporosis. Es típico las fracturas por osteoporosis en el cuello femoral. Imagen 6. Tipo de examen, una tomografía computada. La visión es una visión horizontal o transversal. El hueso fracturado es la primera vértebra cervical que corresponde al atlas. Esta es una fractura que se llama la fractura de Jefferson, que en general ocurre por compresión del cráneo en relación a la columna, caídas que repercuten con golpes directos en la calvaria. Hueso fracturado, entonces el atlas, clasificación AO en este caso no aplica. Según el estado de la piel, esto es una fractura cerrada o no expuesta. Según trazo, es una fractura con minuta, con varios fragmentos. Y según el mecanismo, es traumática. La imagen 6B hace referencia también a una imagen que es una tomografía computada, y acá hay dos visiones, una visión lateral y una visión anteroposterior. El hueso fracturado acá corresponde al axis. Esto es una fractura que une el cuerpo vertebral, a nivel del cuerpo vertebral, con el proceso odontoides. Hay una clasificación que habla de esto, que es la de Anderson y de Alonso, que la veremos más adelante. Según la clasificación AO, no aplicaría acá la identificación bajo este criterio. Estado de la piel es una fractura cerrada o no expuesta. Según trazo es una fractura transversa. Y según mecanismo es traumático. Imagen 7. Esto es una radiografía en visión lateral. Acá se alcanza a ver una fractura del cuerpo vertebral lumbar. Esto es el E4. Acá se alcanza a ver algo el sacro, el E5, el E4, en su borde antero superior. Clasificación AO no aplica. Según el estado de la piel es una fractura cerrada, no expuesta. Según el trazo, lo vamos a considerar esto como una fractura en cuña o ala de mariposa. Esto ocurre mucho cuando existen movimientos de flexión o extensión violentos que terminan generando compresión o anterior o posterior del cuerpo vertebral. Entonces, según trazo, cuña, y clasificación según mecanismo, traumática. 7B es una fractura de la tibia, del malleolo tibial, una radiografía anteroposterior. Según la AO, esto corresponde a una fractura 4, 3 y sería B, porque está afectando la región articular y además es unicondilar. Según el estado de la piel sería una fractura cerrada, no expuesta. Según el trazo es oblicua o vertical para este caso. Y según mecanismo, traumática. Imagen 8A. Acá se ve nuevamente una radiografía en visión anteroposterior. En esta radiografía en visión anteroposterior hay una fractura diafisiaria a nivel de la tibia y de la fíbula. Se alcanza a ver que estaba desplazado, incluso sobrepuesto el fragmento de la fíbula proximal. Clasificación de la AO, esto sería una fractura 4, 2A, porque el mecanismo es simple, con desplazamiento. Clasificación según el estado de la piel, podríamos decir acá que es expuesta, básicamente para la tibia.
Se dan cuenta que rebasa aquí el borde de tejido o el reborde de tejido blando que presenta la zona de la pierna de esta persona. Según el trazo, es una fractura transversal completa y según mecanismo es probable que sea traumática. Imagen 8B. Acá estamos viendo nuevamente una fractura de metatarsiano. Esto afecta al segundo metatarsiano. Esta fractura del segundo metatarsiano bajo la clasificación AO no aplicaría. Según el estado de la piel, es una fractura cerrada o no expuesta. Según trazo, probablemente se trató de una fractura completa. Se dan cuenta que ya está formando incluso algo de callo. Y según mecanismo, esto podría ser varias cosas. Por estrés también, como les dije, o por traumatismo. Imagen 9A. Esto es una radiografía. Esta proyección radiográfica donde podemos apreciar los pulmones va a ser póstero anterior. Hueso fracturado corresponde a una costilla. A una costilla. Esto corresponde, les digo al tiro, a la séptima costilla. A la séptima costilla. Clasificación AO no aplicaría. Según el estado de la piel, es una fractura cerrada o no expuesta. Según el trazo, es completa, una fractura completa, rasgo vertical u oblicuo. Y según mecanismo, es probable que sea traumática. Imagen 9B. Esta es una fractura de diáfisis humeral. Diáfisis humeral, acá hay varias cosas, mire. Acá la cabeza del radio está completamente montada sobre el húmero. Alcanzan a ver algo de la tróclea aquí. El capítulo está completamente cubierto. Es probable que también haya habido una fractura radio, pero nos vamos a concentrar en esta fractura de húmero. Entonces, es una radiografía anteroposterior. El hueso fracturado va a ser radio. Disculpen, húmero. También el radio, como les comenté. Clasificación AO sería una fractura 1, 2, C, por la cantidad de fragmentos y el grado de desplazamiento que esto tiene. Clasificación del estado de la piel es una fractura expuesta. Una fractura expuesta, acá se rebasa el contorno, mire el contorno cutáneo. Según trazo, es una fractura conminuta, aunque acá se ve algo de cuña, pero es una fractura conminuta por la cantidad de trozos óseos. Y según mecanismo, traumática. Imagen 10. Nuevamente tenemos una proyección radiográfica póstero anterior, donde tenemos una fractura de costilla. Para este caso se trataría de la tercera costilla. La tercera costilla. Clasificación según el estado de la piel es una fractura cerrada. Según trazo oblicua, vertical. Y según mecanismo es probable que sea traumático. 10B. Acá estamos viendo una radiografía lateral de antebrazo, muñeca y mano, donde apreciamos una fractura bidiaficiaria del radio de la ulna. La persona que está sufriendo esta fractura es un niño, según la clasificación por el cartílago de crecimiento, perdón. Según la clasificación de la AO, se trataría de una fractura 2, 2A. El rasgo va a ser una fractura o trazo incompleta, y para este caso se trataría de una fractura en tallo verde porque aún la cortical permanece unida. Fractura en tallo verde, bidiaficiaria. Y la clasificación según mecanismo es probable que se haya tratado de una fractura de origen traumático. 11A, nuevamente una radiografía
en visión lateral. Nuevamente se trata de un paciente que no ha completado la madurez ósea. Se ven las placas de cartílago epifisiario. Esto es una fractura radial. Y acá estamos viendo directamente el punto de fractura. Esto se trataría de una fractura según la AO 2A. Es incompleta, también es en tallo verde. Y según el mecanismo, es probable que se trate de un mecanismo traumático. ¿Qué estamos viendo en la B? Acá se ve una radiografía. Esto es una proyección aparentemente lateral, pero pudiese ser ligeramente oblicua. Que acá se ven dos imágenes. Ya esta me deja algunas dudas, pero esta es lateral y esta ligeramente oblicua. Y lo más importante acá hay una fractura bien compleja, porque es una fractura que afecta tanto la tibia como la fíbula, que se alcanza a ver mucho mejor en la proyección lateral. ¿Y qué es lo que se da acá? Acá tenemos dos fracturas. Tenemos la de la tibia, que bajo la clasificación de la AO sería una 4, 3A, porque esto es la zona metafisiaria sobre la epífisis. Pero para el caso de la fíbula, acuérdense que la fíbula es una excepción y se trataría en este caso de una fractura 4C, suprasindesmal. ¿Se acuerdan que las fracturas de fíbula pueden ser bajo o a nivel del malleolo, bien, transmalolear o supramalolear? Y eso es según una A, una B o una C. Entonces acá tengo dos fracturas. Según el estado de la piel, me deja duda la fíbula, pero podría ser una fractura expuesta por la fíbula, cerrada por la tibia. Habría que ver, acá no se alcanza a ver el contorno cutáneo, pero vamos a asumir que es expuesta. Según el trazo, una fractura en conminución para la fíbula, y para la tibia una fractura oblicua o espiroidea, incluso espiroidea, vamos a dejarlo así, y según mecanismo traumático. La imagen 12A, esto es una fractura a nivel de la fisi, es una proyección antero-posterior de muñeca, hueso fracturado va a ser el radio, es en su porción más lateral a nivel del cartílago epifisiario. Clasificación de la AO, esto sería una 2, 3A. Según el estado de la piel es cerrada. Según el trazo, es una fractura transversal, y esto bajo la clasificación de Salter y Harris sería una Salter y Harris tipo 1. Según mecanismo, vamos a considerar que es traumático. La 12B es una fractura, se alcanza a ver en conminución de la tibia y de la fíbula, varios fragmentos. Tipo de examen, una radiografía antero-posterior, hueso fracturado, como ya les comenté, fíbula y tibia. Clasificación de la AO, para la tibia va a ser una 4, 2 por la diáfisis, C, y para la fíbula va a ser una 4, 4C. Según el estado de la piel, ahora sí vamos a asumir que es una fractura expuesta, multifragmento. Según el trazo, fractura conminuta. Y según mecanismo traumático. Acá una de las medidas terapéuticas médicas para darle alineación o tratar de controlar esta fractura va a ser probablemente un fijador o tutor externo. La imagen 13. Esta imagen me parece que ya se mostró previamente, pero la imagen 13 nuevamente es la proyección lateral, una radiografía de antebrazo y muñeca y mano. Paciente que no ha completado la madurez esquelética. Huesos fracturados son
el radio y la ulna. Según el estado de la piel es cerrada, según trazo transversal, una fractura en tallo verde. ¿Se acuerdan que había dicho que la cortical permanecía unida? Y según mecanismo traumático. 13b, una proyección radiográfica anteroposterior, donde se ve el carpo. Clasificación A no aplica. El hueso fracturado acá va a ser el escafoides. Según trazo sería transversal. Y según mecanismo es probable que se trate de un mecanismo traumático. Acuérdense que el hueso escafoide se fractura con el mismo mecanismo que ocurre con la fractura de Coles, que es una caída con hiperextensión de codo y extensión completa de la muñeca. 14. Fractura 14A, fractura de clavícula. Tipo de examen, una radiografía anteroposterior de la cintura escapular. Clasificación AO no aplica. Según el estado de la piel, es una fractura no expuesta o cerrada, aunque algunas fracturas de clavícula pudiesen dar fractura expuesta, pero acá se ve el contorno relativamente unido, cutáneo. Según trazo es una fractura vertical o transversal en dirección de las trabéculas óseas. Y según mecanismos, traumática. 14b, fractura a nivel de la rodilla, de la epífisis proximal de la tibia. Un examen que es una tomografía computada, donde se alcanza a visualizar una fractura en multifragmento, por lo tanto, de la epífisis proximal. Por lo tanto, de acuerdo a la AO, se trataría de una fractura 4-1-C. Hay una fractura aquí que afecta a la metáfisis, están separados los dos cóndilos. Clasificación según el estado de la piel, está cerrada. Según trazo con minuta, mucho fragmento. Y según mecanismo, traumática. 15A. Esto se trata de una fractura de radio, de la cabeza del radio. Es una radiografía en proyección antero-posterior. Según la AO, esto se trataría de una fractura 2-2A. Disculpen, 2-2B, porque tiene compromiso articular y está afectando una porción, bien, que podríamos decir que es condilar, comillas, a nivel radial. Según el estado de la piel es cerrada. Según trazo, vertical o transverso en sentido de la cortical. Y según mecanismo, esto probablemente sea traumático. 15b, una fractura de la fíbula a nivel transsindesmal, proyección radiográfica anteroposterior. Clasificación AO sería una 4-B, según trazo con minuta. Clasificación según mecanismo es probable que sea traumática. 16. Acá estamos viendo una fractura, una vista, perdón, anteroposterior. El hueso del pie, el hueso fracturado acá sería el quinto metatarsiano. Esto es una fractura que afecta, miren, la tuberosidad del quinto metatarsiano. La tuberosidad del quinto metatarsiano. ¿Se acuerdan que aquí se inserta el músculo fibular corto? Clasificación de la AO no aplicaría. Clasificación del estado de la piel sería una fractura cerrada, no expuesta. Según el trazo sería transversa. Y mecanismos traumáticos. Algo que ocurre mucho es fracturas por arrancamiento, por contracciones violentas del músculo fibular, especialmente acá el fibular corto. 16b, acá una fractura de diáfisis humeral. Acá es una radiografía anteroposterior, donde está viendo, de acuerdo a la AO, una fractura 1-2C. Acá se ven varios fragmentos. 1,
2, 3 y 4, que serían los otros dos huesos que van quedando, de los fragmentos cabo proximal y distal de los huesos separados. Según el estado de la piel está cerrada, según el trazo es en cuña o ala de mariposa, y según mecanismo traumático. Bien, acá estamos visualizando una radiografía, visión lateral del pie, y acá la fractura relevante va a ser esta. ¿Qué hueso sería ese? Acá está el talo, acá está el navicular, y esta sería la primera cuña. Entonces una fractura transversa de la primera cuña, la clasificación AO no aplica, y es probable que esto sea de origen traumático. 17B, esto es una fractura de rodilla, ahí está la patela. Sería una fractura metafisiaria, una proyección radiográfica lateral. De acuerdo a la AO, esto se trataría de una fractura 3-3A. Según el estado de la piel, es probable que sea una fractura cerrada, no expuesta, y según mecanismo, traumática. Bien, estimados estudiantes, espero les haya servido este pequeño repaso práctico acerca de cómo identificar, bajo las diferentes clasificaciones que existen, las fracturas con diferentes proyecciones y diferentes exámenes. Intentaremos seguir haciendo ejemplos de esto para familiarizarlos con la imagenología y afinar un poco el ojo para poder justamente aplicar las diferentes clasificaciones. Les doy las gracias por su atención. Nuevamente los invito a revisar mi página quiropraxiaequilibrio.cl, donde podrán encontrar información acerca de la quiropraxia y todos los beneficios que ella puede generar. Muchas gracias, nos veremos en otra oportunidad.